¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga, muy buen día con cada uno de ustedes. Estamos ya viernes 11 de junio y tenemos para el día de hoy el Salmo número 10 desde los versos 1 al 18. Un grupo de versículos demasiado interesantes, demasiado preciosos y que encierran tremenda enseñanza. Antes de entrar a leer, vamos a orar para pedir la dirección de Dios y que su palabra pueda entrar y quedarse en nuestros corazones. Padre Celestial, gracias por este día, por tu gracia, tu misericordia, siempre dispuesta para nosotros. Señor, ayúdanos a que en este tiempo podamos nosotros escuchar tu palabra, guardarla en nuestro corazón, guardarla, Señor, en nuestra mente, hacerla carne en nuestra vida. Pero sobre todo, ayúdanos a aplicarla en nuestro diario vivir. Te pedimos esto en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Dice Salmos capítulo 10, versos del 1 al 18. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Es una versión que a mí me gusta mucho. Así que comienza así. Oh Señor, ¿por qué permaneces tan distante? ¿Por qué te escondes cuando estoy en apuros? Con arrogancia los malvados persiguen a los pobres, que sean atrapados en el mal que traman para otros, pues hacen alarde de sus malos deseos, elogian al codicioso y maldicen al Señor. Los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios, parece que piensan que Dios está muerto. Sin embargo, prosperan en todo lo que hacen. No ven que les espera tu castigo. Miran con desdén a todos sus enemigos. Piensan, jamás nos sucederá algo malo. Estaremos para siempre sin problemas. Su boca está llena de maldiciones, mentiras y amenazas. Tienen maldad y violencia en la punta de la lengua. Se esconden en emboscada en las aldeas a la espera para matar gente inocente. Siempre buscan víctimas indefensas. Como leones agazapados en sus escondites, esperan para lanzarse sobre los débiles. Como cazadores capturan a los indefensos y los arrastran envueltos en redes. Sus pobres víctimas quedan aplastadas y caen bajo la fuerza de los malvados. Los perversos piensan, Dios no nos mira. Ha cerrado los ojos y ni siquiera ve lo que hacemos. El Salmo número 10, voy a hacer una pausa aquí, porque faltan unos versículos más. El Salmo número 10 está atribuido también al salmista David. Y tiene mucho parecido a la segunda parte del Salmos número 9. Ahora vamos a ver por qué. Pero inicia con un tono de reclamo, con un tono de reproche de parte del salmista hacia Dios, porque el salmista inicia diciendo, ¿por qué permaneces tan distante? ¿Por qué te escondes cuando estoy en apuros? Esta es la expresión de alguien que dentro de su lógica ha sufrido alguna decepción, ha esperado que Dios venga en su ayuda, o está esperando a que Dios venga en su ayuda, o está esperando que una oración sea contestada. ¿Por qué estás distante? ¿Por qué no vienes o te escondes cuando estoy en apuros? Esta es la parte humana del salmista, la que habla. Esta es la parte que el hombre revela cuando se encuentra en estados sumamente críticos. Porque no es extraño escuchar decir, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vino mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Jehová es mi pastor, nada me faltará, junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, estas emociones, que son emociones de paz, de confianza, de tranquilidad, son conocidas y son bien recibidas. Pero el salmista en este capítulo está dando en evidencia un estado emocional que nosotros también atravesamos. Y es el estado emocional de la angustia, de la preocupación, de la soledad.
de reproche. Pese a que es sin fundamento, claro que sí, vamos a verlo en un momento, pero el salmista va a dar la razón, el por qué él se expresa de esta forma. Y es que recordemos que David está sufriendo o ha sufrido durante la primera parte de su vida, antes de convertirse en el rey, antes de ser declarado rey, y después también ha sufrido persecución por parte de Saúl. Han querido asesinarlo, han querido buscarlo, han querido buscar su vida. Pero él se empieza a quejar de los malvados y empieza a decir: Señor, con arrogancia los malvados persiguen a los pobres, que sean atrapados en el mal que ellos traman para otros, porque hacen alarde de sus malos deseos, elogian al malicioso y codician al Señor. Y luego empieza a enumerar una serie de características de estas personas malvadas, haciéndole un reclamo a Dios. Mire, dice: ellos son orgullosos para buscar a Dios. No piensan en ti, es más, piensan que estás muerto. Piensan que nada les va a suceder jamás. Maldicen, mienten, amenazan, son violentos. Ellos realizan emboscadas a los débiles. Y lo peor de todo, dice en unos versos más arriba, es que prosperan. Prosperan en todo lo que hacen, dice el verso 5. David se está quejando y dice: estos malvados son así, de este calibre, pero aún así prosperan. Como leones agazapados, se lanzan sobre los débiles. Sus pobres víctimas quedan aplastadas bajo la fuerza de los malvados. Y los perversos piensan, dice el verso 11, Dios no nos mira. Ha cerrado los ojos y ni siquiera ve lo que hacemos. Repito nuevamente, el salmista está en una situación de angustia, de preocupación, de reclamo. No sabemos exactamente qué es lo que está viviendo, qué es lo que está pasando. Pero deja en evidencia algo que tú y yo, usted y yo atravesamos. Cuando las cosas empiezan a salirnos mal, cuando hacemos nuestra oración, nuestros ayunos, nuestras vigilias, cuando encomendamos a Dios con una férrea voluntad o una profunda fe estos deseos o estas cargas que tenemos, y aún así Dios permanece en silencio. Este estado de angustia es el que David está dejando evidenciado. No es ningún pecado, porque Dios nos ha hecho seres humanos llenas de diferentes emociones que hay que saber administrarlas, emociones que hay que saber dominarlas y no dejar que tome el control de nosotros. Y eso es lo que va a pasar con David. Usted va a encontrar con que el salmista, con que David, no solamente en esta ocasión, sino en otros versos, en otros salmos más, él deja en evidencia esta parte, esta angustia. Una sensación de abandono, una sensación de preocupación, una sensación de reclamo, una sensación de necesidad. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Y vamos a conocer esa parte humana del salmista. Pero ¿saben qué? Queridos hermanos, tener estas emociones no es ningún pecado. Lo que es pecado es la incredulidad. Y la incredulidad es algo que nunca habitó en el corazón de David. La incredulidad es algo que nunca tuvo espacio en el corazón de David. Porque siempre, aun a pesar de las emociones tormentosas que pudo haber pasado David, en su corazón sabía, en ese corazón tan tierno que amó Dios, él sabía quién era Dios. Él sabía de quién provenía esa seguridad, esa confianza, ese sustento, esa seguridad. Vamos a seguir leyendo. El verso 12 dice: levántate, oh Señor, castiga a los perversos, no te olvides de los indefensos. Porque los perversos desprecian a Dios y quedan impunes. Piensan: Dios nunca nos pedirá cuentas. Y el verso 14 dice: pero tú ves los problemas y el dolor que causa, los tomas en cuenta y los castigas, y los indefensos depositan su confianza en ti.
El verso 16 dice: el Señor es rey por siempre y para siempre, y las naciones paganas desaparecerán de toda la tierra. El verso 17 dice: Señor, tú conoces la esperanza de los indefensos y ciertamente escucharás sus clamores y los consolarás. Harás justicia a los huérfanos y a los oprimidos, para que no los aterre un simple mortal. Esta es la confianza, esta es la fe, esta es la seguridad de la que hablábamos. Porque puede haber un cúmulo de sensaciones y emociones negativas en el ser de David. Pero en el corazón, David sabe quién es Dios para él, sabe quién es el Dios en quien él cree. Por eso es que la incredulidad nunca tuvo espacio en el corazón de David. Por eso es que aun a pesar de haber cometido diferentes errores, haber cometido pecado tras pecado, haber mentido, calumniado, asesinado, fornicado, aún así él tenía dentro de su corazón la creencia y la seguridad de que si podía apelar a un Dios grandioso y misericordioso, un Dios restaurador. David nunca fue ajeno a la justicia de Dios, queridos hermanos. Aquí la primera parte puede sonar y puede tener un tinte de reclamo y decirle: mira, los malos son así, 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 y encima prosperan y les va bien las cosas. Tú estás distante, estás lejos, guardas silencio, no vienes en mi ayuda. Esa es la emoción, la parte humana. Es la parte que nosotros también tenemos. Es la parte que usted y yo tenemos. Esa es nuestra parte humana. Pero lo que no debe tener cabida en nuestra vida, queridos hermanos, es la incredulidad. Usted no puede dudar del Señor en quien usted cree. Usted tiene que afirmarse y aferrarse a la fe en Cristo Jesús. Porque es de ahí de donde viene nuestro auxilio, nuestro socorro, nuestra fuerza. El gozo de nuestros señores viene a ser nuestra fortaleza. Porque en nuestras debilidades el poder de Dios se perfecciona. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Queridos hermanos, la incredulidad no tiene que tener cabida en nuestros corazones. Siempre usted tiene que creer que Dios va a venir en su ayuda. Dios va a venir en su rescate. Dios va a salir siempre en su defensa. Dios siempre va a venir a sostenerlo, a sustentarlo, a soportarlo, a acompañarlo, a protegerlo, a cuidarlo, a sanarlo. Porque esa es la característica de Dios. Dios es un Dios fiel. Y Dios nunca defrauda a aquellos que confían en Él. David ha mostrado su lado humano y ha mostrado también su lado espiritual. Un lado de fe, de confianza. Porque termina este salmo diciendo: tú conoces la esperanza de los indefensos y ciertamente escucharás sus clamores y los consolarás. Ahí hay una afirmación. Ciertamente tú escucharás y los consolarás. Ahí hay una aseveración, hay una certificación de que esto va a suceder. El verso 18 termina diciendo: harás justicia a los huérfanos y a los oprimidos, para que ya no los aterre un simple mortal. ¿Qué habrá estado pasando David? No lo sabemos. Habrá sido en el tiempo de persecución, cuando buscaban su vida, cuando los sacerdotes fueron asesinados, cuando calumniaron a personas para que digan dónde estaba escondido David. No sabemos qué habrá estado pasando David. Yo no sé qué puede estar pasando usted, querido hermano, que lo pueda estar llevando al borde de la angustia o de la preocupación. Pero no pierda la confianza. No pierda la confianza en Él. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra. Entendimos, creemos, Señor, y guardamos en nuestro corazón de que aun a pesar de cualquier emoción humana, Señor, de cualquier sensación o de cualquier situación adversa en la que nosotros podamos estar o llegar, Señor, tú debes ser, Señor, ese centro de nuestra vida. La fe que nosotros tenemos, Señor, en ti, no debe de ser desplazada, no debe de desaparecer.
Tú siempre, Señor, responderás a nuestro auxilio, a nuestro llamado. Tú no defraudas a aquellos que confían en ti. Tú sostienes las manos de aquellos que creen en ti. Creemos eso en nuestro corazón, Señor. Creemos que responderás en tu justicia, en tu gracia y en tu misericordia, Señor. Y conforme a tu voluntad y tu soberanía, porque eres Dios. Eres Dios y tú eres soberano. Eres soberano por sobre todo, Señor. Muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Dios les bendiga. Tenga un excelente y precioso día. Y recuerde que la incredulidad no hay espacio. Hay espacio en sus corazones. Eche fuera la incredulidad. Y usted hágase fuerte en Cristo Jesús. Conmigo será hasta otra oportunidad. No deje de suscribirse para que usted pueda recibir las reflexiones diariamente, la alerta de las reflexiones diariamente, y comparta la palabra de Dios. Dios les bendiga.